Advertimos a nuestra valiente audiencia, lo que están a punto de escuchar puede perturbar sus sueños más profundos. Recuerden, lo que escuchan a continuación es bajo su propio riesgo y responsabilidad. Bienvenidos rinconeros, al Rincón del Horror. En un pequeño y lejano pueblo, anclado en la niebla perpetua, rodeado por grandes y oscuras montañas, estaba salpicado de casas de madera que parecían encogerse bajo el peso de los años. Tejados de paja se inclinaban hacia el suelo, como si estuvieran agachados en reverencia ante la oscuridad que los rodeaba. Las calles empedradas, gastadas por el paso del tiempo y la indiferencia, se retorcían como serpientes entre los edificios, susurros antiguos de historias olvidadas que se perdían en el viento. En el centro del pueblo se alzaba una antigua iglesia de piedra, cuyas torres se elevaban hacia el cielo como dedos acusadores, señalando a los cielos oscuros. Los vitrales que adornaban sus ventanas estaban empañados por el polvo y la suciedad, pero aún así dejaban pasar destellos de luz multicolor que se deslizaban por los bancos de madera desgastada. Esta historia comienza hace décadas en ese mismo pueblo, donde vivía un niño llamado Alejandro. Desde temprana edad, Alejandro tuvo sueños perturbadores y pesadillas horribles. En una noche tormentosa, una presencia siniestra se alzaba en la oscuridad helando el ambiente a su paso. Mientras la lluvia azotaba las ventanas y el viento aullaba como una bestia hambrienta, Alejandro, quien se encontraba durmiendo en una cama cálida y confortable, sintió como sus pies, piernas, cuerpo, brazos y cabeza se helaban. Despertó sobresaltado por un frío intenso. Sus ojos se abrieron en la oscuridad de su habitación, solo para encontrarse con la mirada ardiente y malévola de una sombra sin forma, de un color negro tan oscuro que nunca había visto, alto, con manos largas y esqueléticas, 3 dedos en cada mano, uñas largas y afiladas, aquellas obras sin medir distancia y de una manera fugaz y salvaje. Acompañado con un susurro tenebroso, se abalanzó sobre él, arrancándole los ojos con sus garras afiladas antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Sus padres, Marta, la madre de Alejandro, una mujer de cabello oscuro que caía en mechones desordenados sobre sus hombros encorvados. Sus ojos, una vez vivos y brillantes, ahora estaban sombreados por la preocupación y el miedo que la envolvían como una manta fría en las noches más oscuras. Su voz, cuando hablaba, era un susurro apagado que apenas podía romper el silencio opresivo que se cernía sobre el pueblo. José, su padre, era un hombre de estatura imponente, con manos grandes y ásperas que habían conocido el trabajo duro y la lucha contra las adversidades de la vida. Su rostro estaba marcado por las líneas del tiempo y las cicatrices de batallas pasadas, pero sus ojos aún brillaban con una determinación feroz que se negaba a ser eclipsada por la oscuridad que los rodeaba. A menudo se le veía recorriendo las calles del pueblo con paso firme, como si estuviera buscando algo que se le había escapado entre los dedos. Estos, al escuchar los gritos y llantos desesperados de su hijo, acudieron en su ayuda, pero lo que vieron fue una escena terrorífica y lamentable, la cual los dejó impactados. No podían creer lo que estaban viendo. Su hijo Alejandro se encontraba en su cama rodeado por salpicaduras de sangre que brotaba de sus ojos. Trataron de auxiliar de la mejor manera a su hijo, pero no encontraban una explicación razonable a lo que estaban presenciando. Después de esa noche, Marta y José intentaron todo para curar los ojos de su hijo. Hicieron oraciones, llamaron sacerdotes, acudieron a videntes y buscaron la ayuda de curanderos locales, pero nada funcionó. Esta terrorífica noche se convirtió en susurros entre los habitantes del pueblo, quienes, al saber lo sucedido con Alejandro, decidieron llamar a esta criatura el devorador de ojos. Este escalofriante nombre se incrustó en los pensamientos de cada habitante del pueblo. En una noche de tormenta, cuando los relámpagos rasgaban el cielo en pedazos y el trueno retumbaba como el rugido de una bestia enfurecida, donde al pasar de las horas más heladas se sentía la noche, el devorador de ojos acechaba en las sombras, esperando su oportunidad para alimentarse del miedo y la desesperación. Fue entonces cuando Marta y José fueron arrastrados a un sueño oscuro y perturbador, donde la presencia del devorador de ojos se manifestaba en toda su horrenda gloria. En la oscuridad de su pesadilla, Marta y José se encontraron frente a frente con la criatura retorcida, cuyos ojos ardientes brillaban con un fuego infernal.
Con un susurro tenebroso que resonaba en lo más profundo de sus almas, la criatura se abalanzó sobre ellos, envolviéndolos en una oscuridad opresiva que amenazaba con consumirlos por completo. Aunque luchaban por liberarse de su agarre, se encontraron atrapados en un torbellino de terror que los arrastraba cada vez más cerca del abismo de la locura. Cuando finalmente despertaron, sus corazones palpitaban con un miedo que se negaba a desaparecer, y sabían en lo más profundo de su ser que el devorador de ojos seguía acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad para alimentarse del terror humano. A partir de ese momento, el miedo se convirtió en su compañero constante, tejiendo sus vidas en una tela oscura de paranoia y desesperación que amenazaba con ahogarlos en su abrazo implacable. Mientras tanto, Alejandro vivía en la oscuridad, marcado por la pérdida de su visión y el horror de aquella fatídica noche. Sus padres, llenos de culpa y miedo, se volvieron cada vez más distantes, incapaces de proteger a su hijo del mal que los rodeaba. A medida que pasaron los años, el pueblo cayó en una espiral de paranoia y desesperación. Había desapariciones inexplicables y encuentros aterradores con criaturas oscuras. La sombra del devorador de ojos se extendía sobre el pueblo, alimentándose del miedo y la desesperanza. Luego de muchos años ya en su ancianidad, Alejandro se convirtió en un guardián de la verdad, advirtiendo a otros sobre el peligro que acechaba en la oscuridad. Sin embargo, la gente lo miraba con incredulidad, considerándolo un anciano de mente atrapado en sus propias pesadillas. A pesar de sus esfuerzos por advertir a los demás sobre el peligro que acechaba en la oscuridad, era recibido con incredulidad y desprecio, pero él sabía la verdad, y mientras la noche se cernía sobre el pueblo una vez más, sabía que el devorador de ojos aún estaba allí, esperando pacientemente su próxima víctima. Su relato, aunque era verdad, una pesadilla que vivió en carne propia, esta caía en oídos sordos. Seguía advirtiendo a quien quisiera escuchar sobre el peligro que acechaba en la oscuridad. Porque en ese pequeño pueblo envuelto en el abrazo oscuro de la noche, la sombra del devorador de ojos seguía extendiéndose, alimentándose del miedo y la desesperanza de aquellos que se atrevían a enfrentarlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden suscribirse para más contenido emocionante. Hasta la próxima.